Muchas gracias a todos y a Foro Salud por esta invitación para poder compartir acá con ustedes experiencias y reflexiones en torno a lo que viene pasando en nuestro continente, en la región andina y en particular en Colombia, sobre un tema pues, que es nodal, que es fundamental para la vida, como es el tema de la salud. Bien, yo nací en Bogotá, soy colombiano, pero pues también digamos, me siento muy latinoamericano. Soy padre de 2 hijos y mi trayectoria en gran medida ha estado con organizaciones sociales y sindicales trabajando diversos temas. El tema de salud laboral lo he trabajado durante muchos años. Yo soy especialista en el tema de salud ocupacional. Durante muchos años he trabajado el tema de salud de los trabajadores y las trabajadoras. He trabajado el tema del derecho a la salud desde movimientos sociales en Colombia y movimientos continentales, y he trabajado el tema de participación social en salud con organizaciones sociales comunitarias, pero también institucionalmente con la Secretaría de Salud de Bogotá. Actualmente trabajo con la Secretaría de Salud de Bogotá en el tema de salud laboral, en una línea que tiene Bogotá de desarrollo de una política de salud laboral para los trabajadores de la economía informal de la ciudad. Y trabajo en una pequeña universidad pública en un posgrado de promoción de la salud y desarrollo humano. Desde hace muchos años estoy vinculado a los movimientos sociales en salud en el país, en la región y en el mundo. Por eso ustedes ven ahí que tengo un montón de camisetas, como diríamos en nuestro país, tengo más puestos que un bus. Pero realmente eso ha sido un proceso que se ha venido dando con el tiempo de enlazarnos nacional, regional y mundialmente. Entonces yo pertenezco hace muchos años a LAMIS, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es una red continental de pensamiento crítico en salud. Desde ahí nos enlazamos con la iniciativa del Movimiento de Salud de los Pueblos, de la cual ahora pues hago parte tanto regional como globalmente, y recientemente he asumido la presidencia de otra red más amplia global, que es la Asociación Internacional de Políticas de Salud. Pero digamos que mi base ha sido el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, un movimiento que hemos intentado construir en Colombia desde los años 2000, que lucha por el derecho a la salud. Bien, me han entonces pedido que hable de 2 temas, un tema más general sobre la situación regional, la situación de Latinoamérica, y luego de manera más específica sobre el caso de Colombia. Por eso he titulado así la presentación: América Latina, 2 visiones en pugna por el control de la salud, Colombia a punta de lanza de la visión de mercado. Bien, siguiente. Bien, lo primero que quiero colocar sobre la mesa es el concepto de sistemas de salud. Es decir, vamos a hablar aquí sobre lo que son los sistemas de salud, y es importante que pensemos qué es lo que tenemos por un sistema de salud, porque hay muchas maneras de interpretarlo. Yo he traído esta propuesta, esta conceptualización que la ha desarrollado un grupo de compañeros desde el ISAC, que es el Instituto Suramericano para la Gobernanza en Salud, y que plantea eso que está escrito allí. Los sistemas de salud son una respuesta concreta que una nación o colectividad construye para satisfacer las necesidades y demandas de salud de su población. Entonces es un primer elemento. Los sistemas de salud tienen una perspectiva histórica y se configuran según los contextos en que nosotros vivimos. Por eso pues en la región existen diversos tipos de sistemas de salud, porque responden a esa historicidad y a esos contextos diversos que tenemos en la región. Y desde este punto de vista
el sentido de los sistemas de salud es satisfacer necesidades y demandas de salud de la población. Ese es un primer criterio fundamental. Sí, los sistemas de salud son para responder a las necesidades de salud de la población, no son para generar un negocio, no son para acumular capital desde allí. Esa respuesta está sin duda directamente relacionada con la concepción de salud que prevalezca en esa sociedad. Hay diversas concepciones de salud, muy diversas en la región. La más habitual, la más general, es que entendemos la salud como ausencia de enfermedad, y por lo tanto pareciera que los sistemas de salud lo que buscan es responder a esa enfermedad. Pero esa no es la única visión, hay visiones muchísimo más amplias y mucho más integrales en la región. Entender la salud como algo ligado al bienestar, ¿sí?, a la calidad de vida, a un componente fundamental de la vida. Desde esta perspectiva hoy se confronta en el mundo y también en la región suramericana dos concepciones polares. Por un lado, la salud entendida como derecho humano y social fundamental, parte del derecho a la vida que debe ser garantizado por el Estado, y por otro lado, una concepción de la salud como servicio o bien de mercado que está regido por las leyes de la oferta y la demanda, debiendo el Estado intervenir solo para garantizar a los más pobres, a los excluidos de la dinámica social. Entonces, esa última parte sintetiza el debate actual hoy en la región. Ese es el debate que tenemos tanto en el campo de la salud, pero de manera general en la sociedad. Es decir, hay un debate, una confrontación entre quienes consideramos que la salud es un bien público y un derecho humano, y que el papel central del Estado es garantizarlo, con aquellos que consideran que la salud es un bien privado, un bien de mercado, y que el Estado tiene como papel central el regular ese mercado. Allí está, digamos, la perla central del debate del tema de salud, no solamente en la región, sino en el mundo, porque ese debate está instalado con mucha fuerza en el mundo. Siguiente, por favor. Bien, entonces estos van a ser mis 3 puntos de presentación y una lectura del contexto político general y sanitario de América Latina, planteando que tenemos 2 miradas en disputa. Vamos a mirar el tema de la contienda política entre los sistemas nacionales de salud y los sistemas de aseguramiento, y Colombia, ejemplo para no repetir. Siguiente. Bien, entonces, de manera general, al revisar la dinámica política en el continente, uno puede ubicar que hay una polaridad y que hay 2 sectores que se disputan el continente a partir de 2 posturas distintas. Quiero aclarar que, por supuesto, hay matices, solo que didácticamente es bueno entender esto como 2 grandes polaridades, pero uno puede encontrar entre una y otra polaridad muchos matices. Bien, hay 2 posturas políticas, una que busca profundizar el modelo neoliberal y otra que busca avanzar en un modelo propio, autóctono, con justicia social. Es decir, nosotros históricamente, desde hace varios siglos, tenemos un tipo de sociedad excluyente que está controlada por unas élites políticas y económicas, y que ha generado unas sociedades totalmente excluidas y fragmentadas en el continente. Esa, digamos, es la visión hegemónica, una visión profundizada por el neoliberalismo, ¿cierto?, que profundiza el mercado, planteando que son las leyes del mercado las que organizan la sociedad y las que distribuyen la riqueza y generan la igualdad y la equidad. En contraposición con esa otra visión, pues, que siempre ha estado presente pero es marginal, pero que muy recientemente ha venido ganando espacio y es una posición contrahegemónica y que retoma elementos muy
importantes de lo nuestro, de lo originario, de lo autóctono, y que plantea que es posible construir sociedades distintas, con una concepción distinta y con una real justicia social. Esas dos propuestas a la vez reflejan propuestas en la región de integración distintas. Hoy podemos decir que esas dos visiones se expresan de mejor manera en la propuesta de Alianza Pacífico, que digamos que es una propuesta que retoma la iniciativa del ALCA liderada por los Estados Unidos, pero que de alguna manera fue derrotada, ¿cierto? Pero que se recompone hoy vía esa estrategia. Ahí está Colombia y Perú como puntas de lanza, con Chile, Panamá y otros países, ¿cierto? Y la propuesta de UNASUR, que pues digamos es una propuesta también hermanada con la propuesta del ALBA, que plantea una visión totalmente distinta de integración en una relación más horizontal y solidaria entre los pueblos del continente. Mediado por eso están los tratados de libre comercio, que es la propuesta pues, que inicialmente promovió Estados Unidos con el ALCA, ¿cierto? De considerar el continente como un gran mercado que podía controlar, pero que digamos pues la resistencia a la lucha de los pueblos latinoamericanos se lo impidió, pero que digamos a través de los tratados de libre comercio lo fue recomponiendo, y eso pues ha tenido digamos un impacto muy importante sobre nuestros pueblos. Sabemos los resultados que ha habido en México, en Chile, ustedes acá en Perú lo saben muy bien. Nosotros muy recientemente en Colombia empezamos a ver los efectos de esas firmas de tratado de libre comercio. Y eso, digamos, pues es una manera de expresar esos procesos de integración. Bien, la otra característica importante de esta dinámica política en el continente desde hace algunos años es la presencia de los gobiernos progresistas en la región, es decir, gobiernos que no son controlados por Estados Unidos, gobiernos que proponen unas opciones distintas, gobiernos que han sido promovidos por los mismos sectores populares, ¿cierto? Y que han venido jalando iniciativas distintas, también con matices, también con tensiones internas, también con muchos conflictos internos, pero que digamos en términos de una lectura política es fundamental mencionarlos. Bien, y el otro elemento que caracteriza esa dinámica política en el continente es la movilización social, la lucha social, que ha tenido periodos de mucha intensidad en los últimos años, y donde, digamos, las luchas sociales han dejado de ser con énfasis en los derechos civiles y políticos que fueron presentes producto de las dictaduras que tuvimos, a pasar más a una demanda de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y hoy en día, un poco, podría decir uno, enlazado con la ola de movimiento social que ha ocurrido en los países árabes y en la propia Europa, la expresión de la movilización social demandando una democracia radical, ¿cierto? Como la reciente movilización que nosotros tuvimos aquí en nuestro hermano país, Brasil, las expresiones del movimiento estudiantil que han sido con mucha fuerza en Chile, Puerto Rico y Colombia, demandando la educación pública universal y gratuita, y también esa gran movilización que hoy se da en el continente por la defensa de la madre tierra, en contra de un proyecto extractivista. Chile. Bien, en esa pugna, entonces, lo que está en disputa son dos modelos de sociedad. Por un lado, la insistencia de impulsar un modelo de desarrollo centrado en el crecimiento económico, estimulador del consumismo, depredador de los recursos naturales, que ha profundizado la individualidad y la pérdida de solidaridad, y la tesis central es sálvese quien pueda. Ese es el modelo, digamos, hegemónico, llamado neoliberal, impuesto por los Estados Unidos, agenciado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y el otro modelo, que es contrahegemónico, que emerge, que se disputa ese terreno en el continente,
plantea la recuperación de una visión originaria que retoma la idea de un modelo de sociedad que respeta las relaciones entre seres humanos y naturaleza, que apuesta por el buen vivir, no ligado a la materialidad, el consumismo, que convoca a la descolonización mental y a una vida sobria, modesta. Lo conocemos como Summa Causai o Summa Camaña, que pues retoma esa visión originaria de nuestros pueblos andinos, precisamente. Sí. Bien, en esa disputa polar, el campo sanitario pues está presente, ¿cierto? Y uno también lo puede caracterizar. Este cuadro entonces lo que busca mostrar es la característica que hay entre el modelo neoliberal, que es hoy un modelo hegemónico en el campo de la salud, contra un modelo que denomino garantista, que es el modelo contrahegemónico, ¿cierto? Y hay pues enormes diferencias entre uno y otro que es muy importante reconocer y entender. En relación a los principios sobre los que se desarrollan, el modelo neoliberal plantea que la salud es entendida como un bien privado, un bien personal de consumo. El mercado es quien regula y genera eficiencia y calidad de salud. Operan los principios de competitividad, productividad, eficiencia financiera y libre elección. Fíjense que son los principios de la oferta y la demanda de las leyes del mercado fundamentalmente. Mientras que el modelo garantista lo que plantea es una salud entendida como derecho humano. El Estado es el garante de dicho derecho, operan los principios de solidaridad, universalidad, equidad, gratuidad, integralidad y eficiencia social. Bien, en relación con los elementos centrales que desarrollan, para que entiendan un poco mejor, los sistemas neoliberales que tienen mayor referencia en el continente son el modelo chileno, que fue pionero en los años 70, y posteriormente a comienzos de los 90 el modelo colombiano. Más recientemente el modelo mexicano también se caracteriza en este tipo de modelo, y Perú va avanzando en esa dirección, ¿cierto? Para destacar como modelos en la región. Entonces, ¿cuáles son los elementos centrales? Reducción del papel del Estado en la prestación de los servicios de salud y asignación de labores de vigilancia y control del mercado de servicios. Es decir, el Estado ya no es el actor fundamental, se convierte en un actor de regulación del mercado. Cambios en los subsidios de oferta, los de demanda, es decir, ya el Estado no le da plata a los municipios o a los hospitales para que funcionen durante un periodo de tiempo, sino que los hospitales tienen que vender servicios y con la venta de servicios reciben. Eso es lo que significa el cambio de subsidio de la oferta a la demanda. Destinación de subsidios desde una política de focalización, es decir, se ubica cuáles son los más pobres de los pobres y a ellos se les da un subsidio para incorporarlo en el mercado de los servicios de salud. Se estructura a través de un modelo de aseguramiento, separando funciones de administración de las de prestación, incorporando con esto un actor cuyo papel principal es el de intermediario. Entonces, el modelo neoliberal típico es un modelo de aseguramiento privado, donde el actor fundamental son las aseguradoras. Para que me entiendan, eso opera como si fuera una aseguradora de carros, exactamente igual, ¿sí? Si yo pago el aseguramiento para mi carro, en caso de que me lo roben, se incendie, pues el seguro me lo cubre. Si yo tengo un carro y no pago seguro, pues nadie me lo cubre. Igual ocurre en el terreno de la salud, es decir, si usted no está asegurado, nadie cubre sus necesidades cuando las requieran. Y si no demuestra capacidad de pago, nadie lo atiende, absolutamente nadie lo atiende. Es un drama que en Colombia lo hemos estado viendo plenamente, que ahora les voy a referir. La financiación principal es por la vía de las cotizaciones de los trabajadores. La financiación de este modelo es con el dinero de los trabajadores, ¿cierto? Y de los impuestos generales que se redistribuyen para ese esquema de aseguramiento. Ofrece un paquete básico de prestaciones, ojo,
cuando yo me aseguro, a mí lo que me cubre es un paquete de aseguramiento, ¿sí? No todo lo que necesito. Es decir, si yo le pago a una aseguradora por mi carro, pero solo para que cuando lo roben o cuando se estrelle, pero si el carro se quema, yo no pagué esa cobertura, el seguro no responde por eso. Igualmente ocurre en el tema de salud. Es un paquete, lo que está dentro del paquete se lo dan algunas veces, y lo que está por fuera nunca se lo dan. Bien, el ciudadano debe mostrar capacidad de pago para el acceso a los servicios de salud. En este modelo, que es un modelo de mercado, quien tiene capacidad de pago recibe servicios, quien no tiene capacidad de pago no recibe. Eso es clarísimo, eso es una ley del mercado que opera plenamente en este modelo neoliberal de salud. En el modelo garantista, entonces los elementos centrales son importante papel del Estado en la... Perdón, aquí para que se hagan una idea qué modelos están. Un modelo puro es el cubano, Sistema Nacional Estatal de Salud, pero aquí también están cerca Brasil, está Venezuela, está Bolivia, El Salvador, Ecuador, Uruguay, acercándose a partir de procesos que vienen adelantando con la presencia de esos nuevos gobiernos. Entonces aquí el papel del Estado es fundamental, es prestador de servicios, y también en la rectoría se mantiene el subsidio a la oferta, no requiere subsidios, es universal, es decir, el sistema es para toda la población, no es para ciertos grupos de población. Se estructura a través de una red de prestación de servicios que tiene como base el modelo de atención primaria en salud. La financiación es por la vía de los impuestos generales y las cotizaciones de los trabajadores, que van a un fondo común para luego ser redistribuido. Aquí, digamos, la financiación fundamental es vía impuestos generales. Se ofrece un paquete de prestaciones amplios. En general, lo que suele ocurrir acá es que se define lo que no se da, al contrario de lo que se define allá, que es qué es lo que se da. Aquí simplemente es, digamos, damos todo, pero excluimos ciertas cosas en general. Los asuntos cosméticos se excluyen. El ciudadano accede a los servicios de salud por su simple condición de ciudadano, no debe demostrar capacidad de pago. Entonces, fíjense en las enormes diferencias que hay entre esos dos modelos, y son modelos que hoy en el continente se disputan el terreno sanitario. Siguiente. Bien, en ese sentido, entonces uno puede ubicar que en la región pues hay unas tendencias en los sistemas de salud que se mueven en este plano. Esta gráfica lo que intento es que me entiendan que la tendencia se mueve entre un extremo, que es el público, a otro extremo, que es el privado, ¿sí? Entre un extremo, que es la concepción de derecho, a otro extremo, que es la concepción de mercado, ¿sí? Y en ese espectro pues hay unos matices y unas diversidades que, digamos, se caracterizan por una fragmentación y segmentación. En general, todos los sistemas de salud de nuestra región son sistemas fragmentados, es decir, existen una multitud de servicios, de instancias que no se coordinan y fragmentan los sistemas de salud, y hay una segmentación en el sentido de que no hay una coordinación entre los niveles de atención y entre estas instituciones. Pero digamos que este esquema es importante entenderlo, porque de esa manera uno puede caracterizar los sistemas de salud. Si son sistemas que tienden más hacia lo público, son sistemas que tienden más hacia lo privado. Y como lo plantea la convocatoria, esto lo he retomado de lo que escribieron en la convocatoria de esta conferencia, esas tendencias las puede caracterizar uno de esa manera. Una tendencia hacia la configuración de sistemas únicos o universales de salud. Entonces ahí está Cuba, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y El Salvador. He colocado y abortado en Paraguay. El golpe de Estado en Paraguay retrocedió toda esa iniciativa que venía con el gobierno de Lugo de configurar un sistema nacional de salud allí.
Hay desarrollos de orden municipal, es decir, en ciudades específicas, a pesar de que hay sistemas nacionales privados, localmente por la presencia de gobiernos progresistas se hacen movidas distintas. Las experiencias del Distrito Federal en México, de Rosario en Argentina y de Bogotá en Colombia, y de muchos municipios en Brasil, por ejemplo, es muy importante. La presencia de seguros de salud o sociales para ciertos sectores, es decir, la historia que tenemos en la región de configuración de sistemas de seguros sociales, que aún siguen estando muy presentes en la región y que hacen parte de la fragmentación que les menciono. Y la tendencia hacia la privatización y mercantilización con clínicas privadas y farmacias, el caso de Colombia, México, Perú, Chile, que viene siendo acompañada de seguros para todos. Bien, siguiente. Bien, este cuadro entonces simplemente muestra ese mapa regional de los sistemas de salud que les he mencionado. Aquí hay un caso de alguna manera típico en la región, que es Costa Rica. Costa Rica configuró un modelo de seguridad social muy importante en la región, muy, digamos, de corte europeo, en el sentido de que es un modelo universal que ha tenido unos desarrollos muy importantes en Costa Rica, una cobertura muy importante de la población, y que adicionalmente incorporó la estrategia de atención primaria en salud, pero digamos que eso es muy sui generis en la región, y la región pues se mueve entre esos dos polos, el polo de los sistemas nacionales de salud y el polo de los sistemas de aseguramiento privado. Bien, siguiente. Con este cuadro lo que quiero también evidenciar es que existen también otras iniciativas desde las propias comunidades por establecer sistemas de salud que atiendan específicamente a las comunidades y que debe ser reconocido y tenido en cuenta a la hora de estructurar sistemas de salud. He colocado ahí, por ejemplo, el caso de Chiapas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha configurado un sistema de salud propio. Los zapatistas tienen un sistema propio que incluso tiene una relación muy de confrontación con los sistemas de salud mexicanos, y que han, por ejemplo, podido controlar el tema de vacunación en sus propios territorios en una disputa con el sistema de salud mexicano. El caso de las organizaciones de trabajadores en Argentina que desarrollan mecanismos de protección para la salud de los trabajadores, o el caso de servicios de salud comunitarios en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, o de organizaciones de mujeres como en Colombia que tienen servicios propios, ¿cierto? Es una característica que uno no puede desconocer en la región de los sistemas de salud, y que pueden aportar elementos importantes a la hora de configurar sistemas nacionales de salud. Por ejemplo, el reconocimiento de las características de la interculturalidad, o el reconocimiento de las características de género, o la validación y la reapropiación de todo el saber de las medicinas tradicionales y populares, que son un elemento fundamental de la historia latinoamericana en el campo de la salud. Siguiente. Bien, ese debate polar que tiene la región y que tiene su expresión en el derecho a la salud se representa claramente ahí en esa gráfica. Hay que decir que hábilmente el neoliberalismo ha venido tratando de apropiarse del discurso del derecho a la salud. Es decir, inicialmente, estoy hablando en la década de los 80, el discurso neoliberal lo que intenta instalar en la mente nuestra es que la salud es un bien privado de consumo y por el cual cada uno tiene que responder, ¿sí? Y que por lo tanto no es el Estado quien tiene que suministrarlo, sino que son los propios individuos y las propias familias quienes deben responder. Pues ellos hoy en día han entrado a capturar el discurso del derecho a la salud y vienen desarrollando estrategias muy importantes de captura del derecho a la salud. Pero aquí lo que quiero diferenciar es cómo se interpreta esos derechos desde una visión amplia, expansiva,
en relación con la visión restrictiva de captura del derecho a la salud. Entonces, por un lado, la visión expansiva plantea que hay una igual dignidad de las personas. El componente, el contenido del derecho a la salud es muy amplio, no se restringe solamente a los servicios de atención a la enfermedad, sino que cobija aspectos como agua, saneamiento básico, alimentación, educación, ¿cierto? Es una mirada mucho más amplia, sin discriminación de carácter económico, social, política, étnica o de género, es decir, es para absolutamente todos. Simplemente por el hecho de ser ciudadano o ciudadana o habitante se tiene el derecho a la salud, es un deber del Estado y es universal con enfoque diferencial según las necesidades. Entonces, esta es la visión amplia e incluso consignada en tratados internacionales del derecho a la salud. Pero ¿qué pasa entonces con la captura y con la visión restringida? Plantea, no son derechos estrictamente, son servicios públicos que se transan en el mercado. Ojo, entonces, para el neoliberalismo la salud fundamentalmente es un servicio público, no estrictamente un derecho, y ahí genera una confusión, porque la gente no entiende cuál es la diferencia entre un servicio público y un derecho humano. Resulta que un servicio público, por un lado, puede ser prestado por un ente público o privado, y segundo, quien no paga los servicios públicos no los recibe. A diferencia de un derecho humano, que es una garantía para absolutamente todos, sin ningún tipo de barrera. Entonces, primera gran diferencia. La capacidad de pago define los aportes y los beneficios, derecho ligado a la propiedad. Entonces, claro, yo le reconozco a usted el derecho a la salud, pero resulta que si usted me da más plata, yo le reconozco más contenido del derecho a la salud. Si usted me da menos plata, pues yo le doy un contenido mucho más pequeño. Entonces, lo ligan al derecho a la propiedad. Quien tiene más recibe más, quien tiene menos recibe menos. A diferencia de esta visión, que es una visión más en clave de equidad, que quien necesita más recibe más, quien tiene más aporta más. El Estado establece reglas y vigila que se cumplan los contratos entre agentes. Aquí lo fundamental son los agentes de mercado, las aseguradoras, las clínicas, ¿cierto? El Estado es un regulador, pero no es quien garantiza el derecho. El Estado incorpora a los pobres que demuestran ser pobres al mercado. Entonces aparece la idea de la focalización de los subsidios, que se ha extendido tanto en el continente y que ha sido tan útil desde una perspectiva política clientelar. Entonces, como hay sectores excluidos, lo que hacemos es reconocerlos y darles dinero para incluirlos en el mercado. Yo lo incluyo en el mercado, ¿cierto? Y en ese sentido fortalezco el mercado. Bien, y solo hasta donde los recursos están disponibles, que ese es un gran discurso contestatario desde el ala neoliberal, y es que dicen que quienes nos paramos sobre el derecho a la salud creemos que hay recursos ilimitados. Entonces, bajo el argumento de que hay recursos limitados, yo tengo que limitar los contenidos del derecho a la salud. Siguiente. Bien, en el campo de la participación pues también se da esa disputa, ¿sí? Y uno puede tipificar países de acuerdo, de un lado, al sistema democrático que tienen, y de otro lado, de acuerdo al sistema de salud, y ver cómo es o cómo son sus procesos de participación en salud. Entonces, claramente se observa que los países que tienen más posibilidad de participación, donde hay más procesos organizativos, donde se estructuran sistemas nacionales de salud y donde hay estructuras de desarrollo de la atención primaria en salud, es donde más hay participación y mayor capacidad de decisión de parte de las comunidades en el campo de la salud. Mientras que los países donde hay una democracia más restringida, donde hay menos procesos organizativos y de movilización, y donde la base de los sistemas de salud son el aseguramiento, la posibilidad de participación es supremamente baja y la capacidad de incidencia es muy baja. Entonces, aquí en el primer escenario, pues hay países
como Ecuador y Bolivia, digamos, para mencionar de la región andina, en el sentido de que hay una tradición organizativa de movilización muy importante. Y acá, en este otro escenario, está claramente Colombia y Perú, donde la posibilidad de incidir en las políticas de Estado de salud es supremamente reducida. Bien, también vale la pena mencionar acá que existe en la región construcción de movimientos sociales que tienen como acción política la exigibilidad del derecho a la salud, y que existen experiencias de autonomía impulsadas por las comunidades indígenas, como en el caso de Guatemala y México, por mencionar algunas, ¿cierto?, donde incluso hay ejercicios de desobediencia civil, como que les mencioné, de los zapatistas que reivindican su sistema autónomo de salud. Bien, siguiente. Bien, esto es muy clave. Yo he recogido esto del libro que Isaac ha sacado recientemente del Instituto Sudamericano de Gobernanza, porque aquí, este es un debate y aquí nos confundimos enormemente. Es decir, hay una confusión muy grande entre lo que son los sistemas nacionales de salud y los sistemas de aseguramiento. Incluso yo creo que ese debate está muy presente hoy acá en Perú. Perú tiene muy vivo ese debate, pero por ejemplo nosotros en Colombia también lo hemos tenido. Es decir, los sectores proclives al derecho a la salud, que estamos en contra del modelo de mercado de salud, tenemos un debate en donde nos confundimos en este aspecto porque incorporamos la propuesta de los sistemas de aseguramiento y ahí le damos la apertura al escenario del mercado. Entonces, este planteamiento que hace el libro del INSAT lo que intenta es mostrar cuál es la diferencia entre los sistemas públicos universales de salud y los sistemas de aseguramiento. Entonces, ¿qué se plantea? Los sistemas públicos universales de salud nacen de una concepción colectiva y de derecho ciudadano del derecho humano a la salud. Son la expresión del pensamiento colectivo y de la medicina social, es decir, de toda la crítica del campo de la salud de Latinoamérica. La cobertura es total, tanto en términos de población como de servicios, no clasifica ni restringe, pues todo lo que existe en el sistema está disponible para todos. Ojo, ese es el concepto de universalidad y de integralidad. Un sistema que es para todos y para todas y que ofrece lo que las necesidades requieren. Se sostiene con las contribuciones de toda la sociedad a través de sus impuestos sobre la renta y consumo que van al tesoro general de la nación. Es un sistema intrínsecamente solidario, donde el acceso a los servicios es determinado por las necesidades en salud y no por el monto de la contribución individual. Es decir, estos sistemas se financian vía impuestos. Se supone que quien tiene más paga más impuestos, quien tiene menos paga menos impuestos, en un esquema de impuestos progresivos. Hay un fondo común estatal y ese fondo lo devuelve hacia la población, y lo devuelve en el sentido en que quien necesita más recibe más. Por lo tanto es solidario, quien tiene más aporta a quien tiene menos. Bien, en los esquemas de aseguramiento surge una concepción individual donde cada persona debe afiliarse y cotizar o demostrar su condición de pobreza para recibir un subsidio para el pago de las primas. Pues aquí, como les mencionaba, yo me aseguro, eso es una acción individual. En general no abarca todas las prestaciones, sino una serie de paquetes básicos o pisos mínimos diferenciados conforme al aporte o nivel de ingreso de los grupos poblacionales, por lo que la universalidad en este caso no se concretiza. Tiende a concentrar los servicios en la atención individual y en áreas urbanas y no como una verdadera red presente en el territorio, descuidando las labores de la salud pública, de promoción de la salud y la acción sobre su determinación social, sumado a las barreras económicas, geográficas, culturales que produce. En el caso de cotizaciones para los seguros, al final, quien paga por la salud de los asegurados son todos los ciudadanos. Es decir, se supone que el esquema de financiación son las cotizaciones, pero cuando estas no son suficientes, el Estado toma dineros de los impuestos generales y los lleva allá. Esto en gran medida también por el incumplimiento de los empresarios a pagar las cotizaciones que corresponden.
Aquí tengo que hacer una claridad. Estos sistemas de aseguramiento en América Latina son distintos a los que desarrolló Europa. Porque sucede que es que Europa tuvo un periodo de pleno empleo. Y en sociedades de pleno empleo los sistemas de aseguramiento son viables. Pero en sociedades como las nuestras, que son sociedades con un alto desempleo, los esquemas de aseguramiento tienen estos problemas y estas restricciones. Sumados a los esquemas de aseguramiento privados, pues los problemas se potencian mucho más. Bien, entonces esto, digamos, llamo mucho la atención sobre esto porque esto es un elemento fundamental para el debate de hoy en día, para el debate que se está dando acá en Perú, y sobre todo, porque hoy el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud vienen promoviendo lo que ellos vienen llamando el aseguramiento universal de salud, o la cobertura, sí, la cobertura universal de salud, que la proponen vía aseguramiento. Es decir, la propuesta hoy de la Organización Mundial de la Salud es: la universalidad la alcanzamos con aseguramiento privado vía paquetes de servicios. Y los paquetes de servicio es una mirada restrictiva absolutamente del derecho a la salud. Siguiente. Bien, me quedan cuántos, por favor. Voy a pasar al caso colombiano. 20 minutos. Bien, yo quiero contar esta anécdota que me pasó ayer porque me pareció muy simpática y la escribí para sintetizar lo que está pasando en Colombia. Ayer viniendo para Lima, en la zona de migración en Bogotá, me atendió una mujer joven del Servicio de Migración Colombiano, que es una institución estatal. Me preguntó si soy médico y le respondí que sí. Me preguntó que a qué está viniendo y le respondí que a un seminario de salud. Ella me dijo: ¿de qué salud? Yo le respondí que a un seminario de sistemas de salud. Y ella me dijo: ¿de sistemas de salud como el nuestro? Y yo le dije que sí. Entonces ella dijo: de un sistema tan malo como el nuestro, que implica hacer un montón de trámites para que la atiendan a uno, que no da lo que uno requiere, que no garantiza el derecho a la salud. Sistemas como este hay que acabarlos. Me dejó boquiabierto y desde luego celebré su análisis. Ella había resumido mi conferencia en un minuto con total claridad. ¿Sí? Fue impresionante, pero todo lo que revela es la situación que hoy en el país, en Colombia, vivimos. Es decir, hay una total deslegitimación del sistema de salud colombiano. Es decir, absolutamente toda la población te puede hablar en esos términos, incluso un funcionario público. ¿Sí? Bien, adelante. Bien, entonces, rápidamente, el sistema de salud colombiano es producto de las reformas de la seguridad social en el continente impulsadas por el Banco Mundial. Nosotros pasamos a un esquema de aseguramiento de carácter privado que incorpora, que generó dos regímenes. Un régimen llamado contributivo, que es para los trabajadores que tienen capacidad de pago, y un régimen subsidiado, que es para quienes no tienen capacidad de pago y por la vía de los subsidios son incorporados al aseguramiento. Pero, ¿qué pasó con ese sistema? Que aumentó la fragmentación que estaba presente en Colombia. Antes de la reforma, nosotros ¿qué teníamos? Teníamos una red pública hospitalaria, teníamos el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y teníamos una red privada. Había esa fragmentación. Se supone que la reforma lo que plantea es superar la fragmentación. Resulta que ahora la fragmentación se expresa de esta manera. Tenemos diversos regímenes con diversos beneficios, una mayor fragmentación y una mayor inequidad presente a partir de la reforma colombiana. ¿Sí? Entonces tenemos un régimen subsidiado que incorpora a una parte de la población y que el paquete de servicios es mucho menor del que le brinda a el régimen contributivo, que es la población trabajadora o con capacidad de pago. Hay un intermedio que nosotros llamamos vinculados, y es que la gente ni está en el subsidiado ni está en el contributivo y recibe también un paquete, pero es entre los dos. Están los que tienen más dinero, que tienen medicina prepaga, es decir, yo pago un excedente y entonces tengo mayor paquete por la vía de la medicina privada.
Y hay unos regímenes especiales que no entraron allí, que se mantuvieron, el caso de las fuerzas militares, el caso de los educadores, el caso de los trabajadores del petróleo, ¿sí? Que mantienen un régimen especial que tiene un paquete mucho más amplio. Entonces fíjense la tremenda fragmentación que generó ese sistema de aseguramiento y las tremendas inequidades, porque se recibe de acuerdo a la capacidad de pago o a la capacidad de negociación. Siguiente, por favor. Bien, un hecho claro es que esa reforma sí colocó más recursos financieros al sistema de salud, eso es indudable. Nosotros pasamos, discúlpame, pasas un momentico el otro, la siguiente. Sí, nosotros pasamos, o sea, nosotros antes del 93 teníamos una inversión en salud en términos del Producto Interno Bruto del 6.3% y pasamos al 7.8%. Es decir, un enorme incremento de los recursos del país puestos en salud. ¿Vuelves al anterior, por favor? Al anterior. No, al anterior. Listo. Aquí, comparados estos años, entonces, como se ha movido las finanzas, el gasto público en salud como porcentaje del PIB en el 2006.8, ahora descendió un poco más, 5.9, pero aquí este dato, aunque desciende acá, es un gasto enorme, que es el gasto privado, lo que se llama gasto de bolsillo. Es muy grande, es decir, a pesar de que tenemos un sistema de aseguramiento, la gente tiene que seguir pagando de su propio bolsillo por varias razones. Primero, nosotros tenemos una cosa que se llama copagos. Cuando usted va a los servicios de salud tiene que pagar una cuota. ¿Que por qué? Que porque entonces así yo racionalizo el uso de los servicios. Es el argumento. Yo pongo a pagar a la gente para que utilice racionalmente los servicios, pero realmente eso se configura en una barrera de acceso. Segundo, cuando ordenan cierto tipo de medicamentos que no están en el paquete, la gente tiene que pagarlo de su propio bolsillo. O incluso exámenes especializados que no están incluidos en el paquete, la gente tiene que pagar de su bolsillo. Cierto tipo de procedimientos que no están en el paquete, la gente tiene que pagar. Por eso es tan alto, es muy alto el gasto privado en salud en Colombia. Siguiente. Bien, de otro lado, aquí este cuadro lo que muestra es que hay mucho dinero, pero ¿en qué se está invirtiendo? ¿En qué lo estamos utilizando? Pues resulta que lo fuerte se concentra en el fenómeno de la intermediación. Las aseguradoras oficialmente se quedan con el 30% de los recursos, oficialmente. Simplemente por el hecho de ser intermediadora entre el Estado y la red prestadora de servicios de salud, ¿cierto? Que además es totalmente innecesario. El Estado puede contratar directamente con la red prestadora de servicios, pública o privada. Cuando aparece la figura de intermediación, que son las aseguradoras que hacen esa función, perdemos 30 oficialmente. Hace 2 años se descubrió un gran desfalco por parte de las aseguradoras, pero un enorme desfalco por varias vías. Por un lado, estaban cobrándole al Fondo Público de Salud medicamentos 500 veces más de lo que costaban. ¿Sí? Aparecían nombres de personas prestándole servicios que no le habían prestado. Era un enorme desfalco. Con eso, entonces, el argumento que utilizaron para decir que había que hacer una reforma porque lo público era ineficiente, ineficaz y corrupto, hoy en día se cae de su peso. Lo privado es totalmente ineficiente, ineficaz y totalmente corrupto. Siguiente. Bien, este cuadro lo que quiere mostrar es cómo la población más pobre tiene menos porcentaje de aseguramiento que la población más rica. ¿Sí? Es decir, que el sistema mantiene una profunda inequidad. Quienes más necesitan los sistemas de salud, se sabe desde hace muchas décadas, son los sectores más pobres, porque son los que más se enferman por sus condiciones de vida. En este caso son los menos asegurados, es decir, los que menos tienen opción de recibir servicios de salud. Mientras que la población más rica, que es el quintil 5, es la que más está asegurada. Siguiente, por favor.
Esta gráfica que se refiere a Bogotá lo que muestra es cómo en este sistema se ha distribuido geográficamente la red prestadora de servicios de salud. En Bogotá la población rica está en el norte y la población pobre está en el sur. Pues resulta que la concentración de la red prestadora de servicios en salud está puesta en el norte, que es donde está la población rica. Esto se constituye en una barrera geográfica y económica en la ciudad de Bogotá. Estoy hablando solo en la ciudad de Bogotá para no referirme al campo, que es más dramático. Porque la gente que vive en el sur para ir al norte tiene que tomar transporte. Entonces no tiene. Es una barrera de orden económica y geográfica, en tanto es una enorme distancia, porque le puede tomar una hora para ir de un sitio a otro. Siguiente. Bien. Aquí simplemente con ese cuadro lo que quiero llamar la atención es que este modelo ha deteriorado enormemente la salud pública en el país. Los modelos de aseguramiento no ponen el énfasis en las acciones de promoción y prevención y mucho menos en las acciones colectivas. Todo el énfasis está puesto en la acción individual de atención a la enfermedad. Nosotros éramos un país que teníamos un desarrollo importante en el campo de la salud pública. Y en el campo de la cobertura de vacunación nosotros habíamos sobresalido enormemente. Las aseguradoras no les interesa vacunar porque eso no paga, y por lo tanto las aseguradoras de salud desestimaron todo el proceso de vacunación y tenemos esos resultados. Hoy tener coberturas útiles en vacunación en Colombia es muy poco probable. Siguiente. Hemos tenido problemas de emergencia y reemergencia de enfermedades que habíamos controlado producto del desarrollo de políticas y programas de salud pública. Nosotros hoy tenemos nuevamente casos de rabia humana, ¿sí? Que es simplemente por una falta de acción en el campo de la salud colectiva, solo por mencionar eso. Pero digamos, se nos han incrementado la malaria, la tuberculosis. Todo el tema del dengue clásico y del dengue hemorrágico ha crecido enormemente en nuestro país. Siguiente. Bien, esto es una cosa muy clave que habla de la situación dramática que hoy tenemos en Colombia con el sistema de salud, y es a través de lo que nosotros llamamos tutela. Yo no sé aquí cómo se llaman, amparo, el recurso de amparo. Para nosotros la tutela es el recurso de amparo. Entonces, este es un reciente informe de la Defensoría del Pueblo que plantea que cada 5 minutos hay una nueva tutela de salud en el país. Siguiente, por favor. Y esta gráfica lo que muestra es el número de tutelas en salud que han venido ocurriendo durante estos años. Para el 2013, el 12, perdón, fueron 114.313 tutelas. Es decir, ciudadanos y ciudadanas reclamando a través del sistema judicial que le protejan su derecho a la salud. Esa es una evidencia de que el sistema de salud colombiano sistemáticamente viola el derecho a la salud. Es decir, es un asunto de orden estructural. No es, digamos, una casualidad, no es que el sistema funcione mal, no es que sean unos funcionarios los que no operan bien, no. Estructuralmente, como se concibió, viola sistemáticamente el derecho a la salud. Y esta infografía, lo que me interesa es la parte de arriba, que dice que de las tutelas el 88.3% son sobre el paquete básico. Es decir, a las aseguradoras se les paga y ellas no dan lo que se les paga. Es decir, no les basta la ganancia por la vía administrativa, sino que establecen una serie de barreras que impiden que la gente acceda, y eso es un lucro para ellas. Porque igual con el carro, si yo pago el seguro del carro, pero si no lo cobro, pues a la aseguradora le va mejor, ¿cierto? Exactamente ocurre lo mismo en salud, pero lo que pasa acá es que las propias aseguradoras colocan las barreras para que la gente no acceda a los servicios de salud y ella lucren por ese dinero, ¿sí? Y eso lo revela este estudio. Casi el 90% de las demandas de los amparos es por lo que las aseguradoras reciben un dinero que para nosotros se llama el POS, el Plan Obligatorio de Salud. Siguiente. Bien,
Esto es una cosa muy interesante, es muy complejo el esquema, pero lo que me interesa es decirles el nombre que se le dio, que fueron los itinerarios burocráticos. Esta maraña que aparece ahí es la maraña por la que tiene que pasar un ciudadano para que reciba servicios de salud. Y por eso una investigación los llamó los itinerarios burocráticos de salud. El problema es que estos itinerarios producen muerte. Muerte que nosotros acuñamos con el nombre del paseo de la muerte. Y el paseo de la muerte era porque la gente iba de una institución a otra y como no demostraban capacidad de pago, ninguna institución la atendía y como eran casos graves, la gente terminaba muriendo. Eso lo establece el sistema de aseguramiento, producto de que debe generar ese continuum de barreras para evitar que la gente utilice los servicios, ¿cierto? Porque es parte de su lucro. Siguiente. Bien, nosotros tenemos diversas barreras financieras, lo que les he mencionado, los copagos. Siguiente, por favor. Barreras culturales, ¿cierto? El hecho de que no se reconocen, por ejemplo, situaciones específicas como la de las mujeres, o de las poblaciones indígenas, o de las poblaciones LGTBI, está muy presente porque el modelo es totalmente homogéneo. El modelo está dirigido para un hombre adulto blanco de la ciudad y el resto de población no existe, la diversidad no existe. Siempre, por favor. Bien, nosotros, el modelo destruyó todo el patrimonio institucional público que nosotros teníamos. Nosotros destruimos, liquidamos el Instituto de Seguros Sociales, increíble. Es el único país de la región que ha liquidado su Instituto de Seguros Sociales, un patrimonio histórico desde mediados del siglo pasado, y se liquidó. Es increíble. Y se liquidó. El último acto que hizo el Estado, el gobierno, fue entrar con una tanqueta y el ministro de Salud a la clínica del Seguro Social para sacar el personal de salud e incorporar otro. O sea, llegamos a esos extremos. Lo más dramático es que la sociedad no respondió frente a ese hecho, porque ellos lograron ideológicamente aceptar que la población dijera que el seguro era tan malo que no debería ser defendido. Entonces la sociedad aceptó la liquidación del seguro social, pero se liquidaron muchas instituciones y la red pública hospitalaria ha venido liquidándose, desestructurándose y privatizándose. Sí. La calidad de los servicios, por supuesto, ha descendido enormemente, muy relacionado con la manera como se contrata la mano de obra. Se ha dicho que hay una pauperización de los médicos y las médicas, una tremenda pauperización. La gente tiene que trabajar en 2 o 3 sitios y por supuesto la manera como atienden es de muy mala calidad y los servicios han empeorado desde ese punto de vista. Siguiente, por favor. Bien, y claro, eso tiene unas consecuencias inmensas. Por ejemplo, aquí en Bogotá se observa el tema de la mortalidad materna, ¿cierto? Se ubica que donde hay más mortalidad materna es en el régimen subsidiado y en no asegurados. Es decir, eso refleja las inequidades profundas que tiene el sistema. Es decir, es distinto ser una mujer embarazada y atendida en el régimen contributivo que ser una mujer embarazada atendida en el régimen subsidiado. Es más probable que muera una mujer durante su maternidad si pertenece al régimen subsidiado que si pertenece al régimen contributivo. Siguiente, por favor. En el aspecto de riesgos laborales, que es un tema también que se ha dejado muy de lado, es un tema fundamental. El país está muy retrasado, no avanzó y también se estableció un negocio acá muy profundo con la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Siguiente, por favor. Bien, esto lo que explica, digamos, acá está la píldora que explica la estructura del sistema de salud y por qué se comporta de esa manera, que tiene que ver con toda la orientación del Banco Mundial en la reestructuración de los sistemas de salud, que separó los bienes privados de los bienes públicos. Es decir, el negocio está en los bienes privados, la atención a la enfermedad individual, el sector salud se lo dejaron al Estado, es lo que llamamos salud pública, y eso se ha desestructurado completamente. Entonces, esta estructura es la estructura que explica la debacle, ¿cierto? Y que es la pieza clave en la estructuración de los sistemas de aseguramiento privado en salud que desarrolló y sigue desarrollando el Banco Mundial. ¿Sí? Si esto no cambia, la situación no cambia. ¿Sí?
Y acá la propuesta nuestra es que eso es lo que tiene que desaparecer para que podamos avanzar en otra dirección. Siguiente, por favor. Bien, para finalizar, porque ya se me acabó el tiempo, voy a mencionar rápidamente lo que dejó los 20 años de implementación de este modelo en salud en Colombia. Eliminación de la red de prestación de servicios públicos, avance a un oligopolio de salud. O sea, las aseguradoras cooptaron todo el mercado, ¿cierto? Y lo capturan en un oligopolio. Deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud. Siguiente, por favor. Ajuste de la formación del talento humano. La educación médica se volvió un negocio también la están privatizando. La vigilancia y la rectoría se deterioró completamente. El Estado no tiene dientes para controlar el sector privado de la salud. Hemos hecho unos reforzamientos normativos de ese modelo, es decir, se han planteado 2 reformas, pero es más de lo mismo, no ha cambiado en absoluto. Un deterioro de la salud pública, de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. Siguiente. Una financiarización del sistema de salud, es decir, todos los dineros del sistema de salud entran por el sistema financiero y son cooptados por el sistema financiero y de ese lucro. Los sistemas de riesgo profesionales no son analizados y lo que les menciono, también hay un lucro a expensas de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, y los acuerdos de libre mercado son un ajuste de tuercas al modelo neoliberal de salud. Bien, siguiente. Esa ya la última. Entonces, lo que nosotros planteamos en la lucha por el derecho a la salud en Colombia es que sí es posible un sistema de salud garante del derecho a la salud. Existen suficientes experiencias, existen suficientes evidencias que muestran que sí es posible configurar sistemas de salud públicos, universales, integrales, solidarios y garantes del derecho a la salud. Pero hoy consideramos que eso solo es posible por la vía de la movilización social. Si los pueblos no se movilizan, si los pueblos no se organizan, no es posible desmontar un gran poder político y económico que ha estructurado estos sistemas privados de salud. En Colombia esa lucha está vigente. Recientemente vimos un gran paro agrario que mostró que tenemos capacidad de movilización y de lucha. Creemos que en el campo de la salud hay que avanzar en esa dirección. Y lo que sucede en la región demuestra que hay movilización, que hay resistencia, que hay lucha, que hay iniciativas, que hay propuestas, y que efectivamente en la medida en que los pueblos se levanten y sigan movilizándose, es posible configurar esa nueva salud como parte de un nuevo modelo de sociedad en nuestro continente.